Hola a todos, qué bueno que nos están acompañando en nuestro episodio número 4 de nuestra serie Sin Filtro. En este día vamos a hablar sobre el tema de la gracia. Pero antes de entrar a esta discusión de este tema, que un disclaimer, ¿no? Una advertencia al inicio. Es un tema muy extenso, muy extenso. No creo que podamos cubrirlo todo en un solo programa. Pero vamos a tocar aspectos comunes e incluso algunas malinterpretaciones comunes o errores comunes que se tienen en cuanto a la gracia. Pero antes de comenzar queríamos recordarles, o a lo mejor algunos de ustedes no sabían, que el apologista, y apologista significa defensor de la fe, son personas que se dedican a defender la fe cristiana. El apologista Ravi Zacharias de Ravi Zacharias International Ministries es un apologista, una persona y un filósofo que ha estado defendiendo la fe desde los años 60, 70, realmente no estoy seguro. Pero él falleció el día martes y la iglesia de Passion Church hizo un video como tributo para Ravi. Y fue un video que verdaderamente tocó nuestro corazón y decidimos traducirlo. Y por si no lo vieron, en nuestra página de Antorchas Vivas se lo queremos poner. Y aquí está el video. Véanlo, escúchenlo y sobre todo lean lo que dice y escuchen cómo se presenta el Evangelio. Vamos a ver este video. I sometimes think about the cross and shut my eyes and try to see the cruel nails, the crown of thorns, and Jesus crucified for me. But even could I see him die, I would but see a little part of that great love which like a fire is always burning in his heart. You are valuable to God. You are unique and a composite fashioned in the image of God for a particular purpose. What it means to be human is to be created in the image of God. What it means to find your destiny is to find your Creator, who has created you and why he has made you for a purpose. So in general terms, the Imago Dei, in particular terms, it's not who you are alone that defines you, but whose you are. That is my prayer for all of you. To me, the person of Jesus Christ provides that coherent answer in the incarnation. He identifies my malady, provides for my malady, draws me into that relationship, takes me through the process of suffering, shows me the purity of Jesus himself in the way he taught and lived, and ultimately in rising again from the dead, he teaches me that time is merely a temporal thing. We are here for eternity, and he alone is able to take us through the cross, past the open tomb, into the very presence of God. Eye has not seen, ear has not heard, neither has entered into the heart of man the things which God has prepared for them that love him. There is no other worldview that will give you corresponding and coherent answers to the four questions of life with logic, consistency, empirical adequacy, and experiential relevance. He is the way, the truth, and the life. No one comes unto the Father except him. He describes your heart. He provides for your malady. He equips you in suffering. He puts meaning into every moment in history. And he conquers death through the resurrection from the grave. Surrender to him. Love him. Follow him. Serve him. Live for him. And take his message wherever you go. Habiendo visto este video, verdaderamente honramos la vida de aquellas personas que se dedican a defender la fe y no defenderla a ciegas, sino a verdaderamente pensar en la fe, pensar en el Evangelio, en Cristo Jesús, en la persona de Cristo y en defender esta creencia que, como yo les decía, por cierto, tenemos en nuestro podcast, estamos celebrando que ya está disponible el podcast de Antorchas Vivas en Apple Podcast. También pueden escucharlo en Spotify y pueden escucharlo en Anchor FM. Pero en uno de los podcasts estábamos viendo cómo
mejor dicho, estaba comentando cómo realmente la fe cristiana está cimentada en una montaña de evidencias. Y gloria a Dios por personas que se levantan y que toman esta montaña de evidencias y la proclaman al mundo como una ayuda para nuestra fe, para cimentar nuestra fe, para solidificar nuestra fe. Así que honramos la vida de Ravi Zacharias. Y pues el tema de hoy, como les decíamos, es un tema muy extenso, es el tema de la gracia. Y vamos a hablar solamente de 3 puntos acerca de la gracia. Vamos a hablar de la salvación por gracia, de los abusos que ha habido hacia la gracia, abusos y errores que se tienen en cuanto a la gracia. Y vamos a terminar hablando sobre qué es vivir por gracia. Es un tema muy esencial en la vida del cristiano, la gracia en estos días. Bueno, desde el principio, incluso desde el Antiguo Testamento, la gracia ha sido necesaria. Creo que uno de los errores que vamos a ver, o un abuso que se da, es interpretar que la gracia nomás es cuestión del Nuevo Testamento y que no existía en el Nuevo Testamento. Es algo que deberíamos resaltar. Pero como cristianos, la gracia nos sustenta. Y es bueno hablar de ella, meditar en ella y profundizar en la gracia de Dios, siempre y cuando sea de Dios. O sea, no hay que sacar a Dios del esquema. Y volviendo a lo de Ravi, es que me acordé que me gustan mucho sus videos. Miro mucho sus videos. Pero a veces daba respuestas que tenía que escucharla 3, 4 veces para entenderle. Porque era un lenguaje, un idioma... ¿Cómo se le dice? Un léxico. Muy académico, un léxico muy académico. Un léxico muy académico. Y yo como... buscando definiciones con diccionarios. Mis 2 neuronas no peleando así por entender lo que Ravi Zacharias quería, estaba respondiendo. Y vamos a empezar hablando primero ¿qué es la salvación por gracia? Vamos a hablar de los 3 puntos que dijo Mellado, pero pues la salvación por gracia es muy importante que la analicemos en días de hoy, porque en días de hoy también tenemos a gente legalista, gente que procura obtener su salvación por medio de las obras. Y no es algo nuevo, ¿no? Porque Pablo en sus cartas pelea con los judaizantes, que eran los que trataban de mezclar la gracia con la ley, como, ok, ya tuviste tu salvación por gracia, ahora hay que mantenerla por obras. Y hay 3 palabras, hay 3 definiciones que son muy comúnmente malinterpretadas. Una es la gracia, otra es la justicia y otra es la misericordia. Y más que nada para definir, para poner en contexto lo que es la gracia. Gracia es cuando recibimos, al menos en el contexto bíblico, es cuando recibimos una bondad de parte de Dios que nosotros no nos merecemos. Exacto. Por eso se nos dice en varios libros de la Biblia, en el libro de Romanos, en el libro de Efesios, que la salvación es por gracia. Es un regalo que nosotros no nos merecemos. Nadie se lo merece, ¿no? Esto es la gracia, cuando recibimos una bondad de parte de Dios que nosotros no nos merecemos. Los otros 2 términos, que son la misericordia y la justicia. Justicia es cuando recibimos el pago que nosotros merecemos. Y esto normalmente con respecto a nuestra maldad. La justicia se hace cuando recibimos el castigo que nosotros merecemos por nuestra maldad. Y la misericordia es cuando Dios no nos da inmediatamente el castigo que demanda nuestra maldad y nuestras acciones. En otras palabras, todas las personas, si tú estás viendo esto, estás recibiendo, o sea, ya sea que seas cristiano o que no seas cristiano, estás respirando la misericordia de Dios. Porque Dios no te está dando en este preciso momento el pago y el castigo justo que merecen tus acciones malvadas, tu pecado, el pecado en tu vida. Y creo que es muy claro, y deberíamos ser agradecidos. Ponte a pensar en esto, porque Dios en su palabra especifica que la paga del pecado es la muerte. Y el que tú no recibas muerte por tus pecados, ahorita está haciendo misericordia de Dios, una misericordia común. Y creo que todos los jóvenes o adultos a veces malinterpretamos lo que es la gracia y la misericordia, y a veces las cambiamos de lugar. Pero me hizo una buena aclaración. Gracia es darte lo que no mereces, y misericordia no darte lo que mereces. La Biblia en Romanos 3, 20 al 25, más o menos para hablar un poquito sobre el contexto en cuanto a la gracia. Pablo está intentando explicarles este caso a los cristianos que vivían en Roma en su tiempo, sobre cómo la salvación de nosotros no venía a través de nuestras obras. Y en este caso, el favor de Dios no podemos comprarlo a través de nuestras obras.
Nosotros decíamos en un episodio pasado que nuestras obras, nuestra obediencia, nuestra santificación en ese sentido, nuestra obediencia es un fruto de nuestra santificación Exacto. y de la obra del Espíritu Santo en nosotros, no al revés. No porque tú hagas muchas cosas vas a poder comprar el favor de Dios. Eso es una falsa enseñanza, eso es una falsa doctrina, en especial en el caso de la salvación. Y hay muchas religiones que precisamente hacen este error de decir que es a través de tus obras que vas a poder alcanzar la salvación. Está el caso del catolicismo romano, que nos dice que vas haciendo pasos de buenas obras, acumulando hacia tu salvación para poder entrar al cielo. Está el mormonismo también, que dice que a través de tus obras vas a poder, ellos no hablan de salvación, ¿no? Pero vas a poder alcanzar, trascender, mejor dicho, y convertirte en tu propio Dios, que es lo que enseña el mormonismo. Estos mormones que fueron unidos en la ceremonia del matrimonio eterno esperan convertirse en dioses polígamos en el reino celestial, regir sobre otros planetas y procrear nuevas familias a través de la eternidad. Pero nosotros vemos que la Biblia enseña algo completamente distinto. En Romanos 3, del 20 al 25, nos dice lo siguiente. Y antes de leer, algo curioso es que este pasaje que te vamos a leer viene en la Biblia católica también. Dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificando por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿En qué no hay diferencia? Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero el 3:24 dice: ahora siendo justificados gratuitamente por su gracia, o sea, por su bondad que nosotros no nos merecemos, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, esto es como sacrificio sustituto, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios no juzgó los pecados o se hacía de la vista gorda de los pecados pasados? No. Quiere decir que en su paciencia nos estaba dando misericordia. Ajá. Por ejemplo, muchas personas que viven en pecado viven confiadas porque no han recibido el pago de sus pecados. Y piensan que nunca van a recibir el pago de sus pecados. Pero en realidad, lo que ellos están viviendo, lo que todos estamos viviendo mientras seguimos en esta vida, es la misericordia de Dios con paciencia para con nosotros, esperando que nosotros nos arrepintamos. Y algo que me gusta y quiero aclarar en este pasaje es que Pablo no pone al lado a la ley como si fuera algo menos. Él menciona que no podemos ser salvos por la ley, pero la ley sigue siendo igual de importante porque es a través de ella, un paréntesis, la ley fueron mandamientos, ordenanzas que se le fue dado al pueblo judío en el Éxodo y se vuelven a retomar durante Levíticos y Deuteronomios. Y también se le conoce la ley mosaica porque fue dada a Moisés. No robarás. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás los bienes que pertenezcan a otro. Escrito por el dedo de Dios. Esta es la ley de la que está hablando Pablo. No era para justificarnos, sino era para traernos a nosotros el conocimiento de pecado, el saber que realmente no podríamos mantener lo que Dios nos estaba pidiendo y que ocupábamos a un Salvador. Y algo curioso es que la ley, dice en el versículo 21, testificada, o sea, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La ley por medio de Jesucristo. Incluso en la ley y los profetas ya testificaban, ya estaban pronunciando que iba a venir el Mesías, el siervo de Dios, el cual todos aquel que pusieran su fe en él iban a ser salvos.
Y algo que debemos de aclarar también es que poner la fe en Jesús en este sentido, la palabra fe que se utiliza en el Nuevo Testamento literalmente significa confianza, pero es una confianza activa, no una confianza pasiva. ¿Qué quiere decir eso? Que no es solamente creer o tener fe en tu cabeza, sino tener una fe que te lleva a tomar acciones, que te lleva a seguirlo activamente. Por eso muchas personas piensan que conocen a Jesús o que tienen fe en Jesús, pero si no lo están siguiendo, si su vida no lo están siguiendo, entonces esa fe, Santiago nos dice que es muerta, es una fe sin obras. Y no es que las obras te salven, una vez más, sino que las obras se vuelven el producto, el reflejo de lo que crees en tu interior. Es el fruto de lo que verdaderamente crees. No podemos, y nos lleva a algunos de los abusos de la gracia, ¿no? No podemos decir que estamos bajo la gracia y usar esto como un pretexto para vivir de una manera que no agrada a Dios o de una manera que claramente va en contra de lo que Dios nos revela en su palabra. Y es algo muy padre como Pablo, la carta a los romanos es una carta increíble, como Pablo ordena todo cronológicamente y le va dando una idea consecutiva a cada capítulo. En el capítulo 3 él nos menciona que todos pecaron y que ocupan la fe. Y en el capítulo 4 nos da el ejemplo de Abraham, que dice que por su fe él vivirá. El justo por la fe vivirá. En el capítulo 5 muestra cómo es que todos estamos bajo el pecado gracias a Adán. Y en el capítulo 6 toma este tema que está hablando Mellado. ¿Pecaremos para que la gracia sobreabunde? De ninguna manera, dice. Y es algo que debemos aprender. La gracia es una frase muy cliché, pero es muy cierta. No es una licencia para pecar. En serio, cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo a poner nuestra fe en Jesucristo, que es confianza, es ahí donde nuestro caminar quiere agradar a Dios. No por obtener bendiciones, no por ganarnos el favor de Dios, sino por todo lo que ha dado por nosotros y todo lo que ha hecho ya por nosotros. Y me vine aquí a Efesios 2, del 4 al 10. Es un pasaje muy interesante, pero es que creo que la salvación debe ser bien comprendida. Una vez estábamos hablando yo Mellado de por qué habrá cristianos que no pueden dejar ciertos pecados. Y que dijimos que tal vez era por una falta de comprensión de lo que era su salvación. Sí, y también, bueno, la pregunta sería, una cosa es batallar con el pecado. Cuando batallas, Greg Koukl decía, batallar significa que reconoces que estás haciendo algo que no es moralmente bueno. Ajá. Y hay una batalla en tu interior. Y hay personas que no están batallando, sino que están cediendo ante el pecar, están practicando el pecado. Y decíamos que las personas que practican el pecado, siendo cristianas, no hay un entendimiento en ellos, no están viendo el pecado de la misma perspectiva que Dios ve el pecado. El pecado es tan horrible y es tan dañino y tan destructivo que tuvo que ser la sangre y la vida del Hijo de Dios clavado en la cruz, torturado por nuestra maldad, para poder satisfacer la justicia del pago que nosotros nos merecemos por esos mismos pecados. Y Paul Washer decía que si tomamos, haz de cuenta, si entregamos nuestra vida a Jesús, pero volvemos a seguir practicando los mismos pecados de antes, le estamos escupiendo en la cara porque estamos practicando los mismos pecados que lo llevaron a la cruz a morir. Eso es fuerte. No estamos teniendo la perspectiva de que precisamente por estas cosas es por las que Jesús tuvo que morir por nosotros, para evitarnos de ser nosotros echados al fuego del infierno, que es lo que justamente nosotros mereceríamos. Y algo que creo que es muy importante aclarar, el hecho de que tú seas salvo y que hagas un pecado y no recibas castigo inmediato no significa que Dios lo esté permitiendo, en ninguna manera. El que tú que estés cometiendo un pecado deliberadamente, que tú conoces que está mal, porque la Biblia lo dice, no significa que Dios te esté dando permiso de hacerlo, sino que como cristianos debemos arrepentirnos de esas cosas. Y algo que, se me acaba de escapar. Es por eso también que cuando Jesús nos enseña a orar, de hecho Chris Rosebrough lo decía en un episodio sí. que lo que estábamos viendo antes de grabar este programa. Y créanos, aquí un pequeño paréntesis, chicos.
Realmente estamos súper agradecidos porque estén acompañándonos en los programas. La verdad no son fáciles de grabar, no son fáciles de escribir. Los temas son súper complejos y tratar de ¿cómo se dice? De apretarlos y meterlos a que quepan en un segmento como este. Pues es una tarea monumental y la verdad es algo muy demandante, nos requiere ponerle mucho coco, poner mucha cabeza, pero realmente lo hacemos con nuestro corazón para que ustedes puedan ser bendecidos. Y también es muy importante resaltar que no venimos con notas, o sea, todo lo que estamos tratando es a través de la Biblia aquí en la computadora y lo que hemos aprendido con el tiempo. Sí, al menos en este episodio, en otros episodios hacemos trampa. Tenemos las... Sacamos un artículo de Coalición por el Evangelio. Pero lo comentamos. Eso sí. Nuestro comentario tiene derechos de autor, ¿no? Van a poner Word Enduring. Ah, por cierto, ahorita que dijiste Enduring Word, si dije al ustedes quieren, si están batallando a lo mejor con comprender aspectos de la Biblia, hay un comentario súper bueno que podemos recomendarles. Está en español, es gratuito, es el comentario de David Guzik de Enduring Word. Y voy a poner el link por aquí. En algún lado. Y si quieren Aquí. escuchar mi comentario, lo buscan aquí. Muy bien. Ok, ya para cerrar este paréntesis, como comentábamos ahorita, que veíamos en Fighting for the Faith con el pastor Chris Rosbrough, él dice que cuando Jesús nos enseñó a orar, parte de la oración del Padre Nuestro, que muchas personas se saben, es una oración diaria. Danos el pan nuestro de cada día. O sea, significando que es una oración que tenemos que hacer todos los días. Pero también nos dice que perdones nuestros pecados todos los días. Lo que significa que de una manera o de otra manera vamos a pecar. Vamos a pecar contra Dios. Pero aquí es donde queremos hacer esta diferencia. No es lo mismo pecar que practicar el pecado. Practicar el pecado es hacerlo de forma deliberada, o sea, que consciente e intencionalmente estás viviendo de una manera que sabes que no le agrada a Dios. Uh-huh. Y pecar es lo que todos vamos a hacer, lo que todos hacemos de repente, nos enojamos, no amamos a Dios como tiene que ser. Es más, siempre digo esto y para ponernos en perspectiva, ¿por qué necesitamos un Salvador? ¿Por qué necesitábamos de la gracia que no nos merecemos de parte de Dios para salvarnos? Por esto, el primer mandamiento que Dios nos da, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. O sea, con todo lo que tú eres, amarás a Dios. Esto es, en otras palabras, amarás a Dios perfectamente como Él se merece ser amado, con todo tu ser. Uh-huh. Cada segundo que pasamos respirando, estamos rompiendo este mandamiento porque estamos fallando en amar a Dios como Él se merece ser amado. Y estamos pecando. Aún las personas que dicen, yo no mato a nadie, yo no robo, yo no hago ningún tipo de pecado de ese tipo. Cada segundo, cada respiración que das, si no estás amando a Dios perfectamente como Él se lo merece, estás pecando, estás perdido y necesitas un Salvador. Y algo volviendo al tema de la salvación, nos necesitamos a Él. ¿Y por qué Jesucristo? ¿Por qué Jesucristo es el medio de salvación? Porque así Dios agradó. De hecho, Colosenses 1, el primer capítulo, del 16 en adelante, nos empiezan a hablar de la plenitud de Jesús. ¿Cómo es que al Padre le agradó que la salvación, que todo fuera a través de su Hijo Jesucristo, en la plenitud de Jesús? Por eso nosotros, al poner nuestra fe en Jesucristo, es que obtenemos gracia y nos da ese perdón de pecados. Dice en Efesios 2:5, aún nosotros estando muertos en nuestros pecados, se nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo entrar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y brincándonos hasta el versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No era por nuestras obras, no era por lo que nosotros podíamos hacer, sino por don de Dios, un regalo de Dios. Fue la gracia de Dios la que nos salvó a través de la obra de Jesucristo, Jesús. Una anécdota curiosa es de que cuando recién me convertí, como en el primero o en el segundo año,
En casa de mi mamá todavía nos visitaban los testigos de Jehová. De repente, cuando hay testigos de Jehová nuevos, llegaban a la casa a visitar. Los testigos de Jehová que ya nos conocían ya no nos visitaban porque siempre les hacía preguntas. Ujú. Y en una de esas preguntas yo me acuerdo que le dije que si a esta pareja eran una señora y una jovencita de los testigos de Jehová que venían hablando del reino de Dios y comenzamos, no sé cómo estuvo, pero comenzamos a hablar de la salvación y ellos muy amablemente y sinceramente, porque hay testigos de Jehová que te van a esconder esto, pero ellos fueron muy amables y me dijeron que no, que verdaderamente ellos creían que la salvación era por medio de tus obras, que tenías que hacer obras para ganarte, para acumular, mejor dicho, el favor de Jehová, para poder ser hallado digno, era lo que ellos decían, en el momento en el que viniera el fin del mundo, porque ellos piensan, ellos le llaman el Armagedón, ellos piensan que estamos al borde del Armagedón, que puede venir en cualquier momento, y si no eres hallado digno por tus obras, vas a ser destruido. Y eso fue muy triste porque los testigos de Jehová viven en este constante temor. No es sus obras. Y un dato curioso, cuando tú los veas tocando puerta en puerta por la calle, ora por ellos, porque no lo hacen en base al amor a Jesús o en base al amor a Dios, son obras en base al temor de ser destruidos, que es precisamente lo que Dios resuelve al darnos a su Hijo como sustituto, nos quita ese temor, en perfecto amor no hay temor. Pero algo que hablábamos, yo le decía, cuando esta señora me dijo que la salvación era por nuestras obras, yo le pregunté si habían leído este versículo en Efesios 2. No, dijo, y lo abrieron en sus Biblias. Y era un dato curioso, en la traducción del reino que ellos usan, la Biblia que ellos usan, Ajá. al menos en ese momento, no sé si ya lo hayan cambiado, pero en ese momento ella leyó, porque por gracia son salvos por medio de la fe y no es de ustedes, pues son dos de Dios, pues no por obras para que nadie se gloríe. Y se me hizo tan curioso, nunca se me olvidó la confusión de su voz. La traición, hermano. La confusión de su voz. Y cómo se quedaron viendo entre ellas. Y la única respuesta que me supieron dar, dijeron, mira, esto no lo sabemos, pero le vamos a preguntar a uno de nuestros líderes y vamos a decirle que venga a hablar contigo. Y yo había leído un libro, que por cierto se los recomiendo, aquí está en la pantalla, se llama Ganemos a los Testigos, de Daniel Rodríguez. No es ganemos de ganarles, sino ganémosle para Cristo. Este libro es muy bueno porque te ayuda y te enseña no solamente lo que ellos creen, sino también te enseña cómo pensar. ¿Y por qué estamos hablando de los testigos de Jehová en un episodio sobre la gracia? Porque precisamente es una de las religiones que ha torcido, o que mejor dicho, ha negado la gracia de Dios y ha puesto todo su sistema de salvación en sus obras. Y dato curioso porque dijo esta señora, le vamos a decir a uno de nuestros líderes que venga y que te ayude con este problema, para explicarte este pasaje. Y yo le dije, ok, muchas gracias, pero te voy a decir algo. Le dije, pregúntale y dile que por favor venga. Pero él te va a responder que no van a venir y te van a decir que ya nunca regresen para acá. Y la señora se quedó como extrañada y dijo, ok. Y efectivamente, nunca jamás regresaron. Y Daniel Rodríguez es una persona que conoce muy bien cómo piensan los testigos de Jehová. Ha ayudado a muchos testigos de Jehová a encontrar verdad en Cristo Jesús, a encontrar la libertad en Cristo Jesús. Y precisamente eso es lo que ellos les dicen. Cuando ellos reportan a alguien así a los líderes normalmente les dicen, ya no vuelvan, ya no regresen a esa casa. Porque escudriñar las escrituras es peligroso para una secta. Porque te das cuenta de las cosas que te están enseñando que no son verdad. Y es curioso, sí es cierto, porque llevo rato que en mi casa no vienen testigos de Jehová. Pero cuando abrimos el negocio de plomería, empezaron a llegar testigos de Jehová. Y como pues al principio era muy calmado, me tomaba el tiempo para platicar con ellos. Y después de varias preguntas que ellos se quedaban cuestionando, decían pues, me voy allí porque no te puedo responder en el momento. Y ya nunca volvían. Y una señora hasta me citó, dijo, ¿qué día? No, que tal día y vengan a la casa, le dije, le vamos a dar café y platicamos, le dije. Y nunca los he vuelto. Y ya no han vuelto al negocio tampoco. Y eso es lo curioso. Normalmente esto sucede cuando tú ellos dicen creer en la Biblia, pero cuando tú les muestras pasajes en la Biblia que directamente contradicen lo que ellos creen, normalmente lo que hacen los líderes lo ven como una advertencia de, caray, estas personas pueden encontrar la verdad y tratan de cerrar las puertas, tratan de no mandarlos con las personas que podrían ayudarles a ver que realmente están creyendo algo que es falso en la Biblia. Y reafirmando eso que dijiste, estamos hablando de los testigos de Jehová porque ellos
han puesto al lado la gracia de Dios. Y además, pues, es una secta que ha torcido la escritura. Su versión de la Biblia es una de las peores traducciones del griego y del hebreo que pueden existir. Y Julius Manti dice eso en su libro New Prophet of the New Testament. Él dice que más que una traducción es una abominación, dice. Sí, de hecho creo que uno de las personas que originalmente le habían puesto su nombre como que ayudó a traducirlo en griego. Fue Julius Manti. Ok, era él. Ajá, Creo que los demandó para que quitaran su nombre de la traducción. De hecho. De la traducción, porque era una aberración en cuanto a traducción del griego. Y hablando de la gracia, hablando de la gracia que nos salva, de nuestra salvación por gracia. Salvación por gracia significa que tu salvación no te la mereces. Exacto. Que tu salvación es un regalo que tú no te mereces. ¿Quieres saber lo que te mereces? Esto es lo que te mereces. Te mereces ahorita mismo morir y ser enviado al infierno separado de Dios para siempre. Eso es lo que nos merecemos. Pero por gracia de Dios, Dios proveyó un sacrificio puro y santo, adecuado. Ahorita Isaac nos dijo que Dios aceptó el sacrificio de Jesús. Es verdad, pero ¿por qué no aceptó, por ejemplo, la religión de Mahoma o la religión de Buda u otra persona? Sencillamente por esto. Jesús vivió una vida sin pecado. Exacto. Jesús vivió una vida sin pecado. Y ahora, ¿por qué vivió una vida sin pecado? Porque Él era el Hijo de Dios y Dios en su naturaleza. No quiere decir que nosotros podemos vivir una vida sin pecado. De hecho, eso es una herejía conocida como pelagianismo. Ujú. Es una herejía que dice que el pecado no existe, y dato curioso, dice que el pecado no existe o que las personas pueden llegar a vivir una vida sin pecado. Que no tenemos pecado original y que hay personas que pueden llegar a vivir una vida sin pecado. Y dice, como por ejemplo, Abraham o David. Y tú te quedas pensando, ¿cómo Abraham o David? Abraham Entregó a su esposa varias veces para salvarse la vida y David violó a Betsabé. Mató. Muy malos los ejemplos que utilizan los pelagianistas. Es muy hermoso porque el medio de la salvación fue Jesucristo y a través de su crucifixión. Fue una reconciliación. En Efesios continúa con el tema por medio de aquella cruz. Él se ofreció como sacrificio, dice Corintios. De hecho, en Corintios vas a leer que dice que Jesucristo se hizo pecado. Pero una traducción más exacta o más correcta de ese pasaje es que Él se ofreció como sacrificio por el pecado. No es para... Eso no significa que Él se tiró para tener pecado, sino que Él se sacrificó por nuestros pecados, por culpa de nuestro pecado, para limpiarnos con su sangre. Y esto se ve desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento hasta en el Éxodo, Dios le da una imagen a Moisés donde les derrama sangre al pueblo. En los capítulos 24, 25, entre el 23 y el 25 está por ahí, me acuerdo. Entre Génesis y Apocalipsis. Amén. Les tira sangre al pueblo y con esa sangre ellos se pueden acercar a Dios. Y esa sangre era una representación de lo que vendría a ser Jesucristo más adelante. Sí, que ahora por estar marcados por su sangre somos santificados. Y esta es otra palabra, perdón, justificados. Esta es otra palabra que es muy importante, ser justificado. ¿Qué es justificado? Justificado significa que nuestra posición delante de Dios, nuestra posición delante de Dios pasa de ser de pecadores culpables a pecadores perdonados. No significa que dejemos de ser pecadores, significa que dejamos de ser condenados por el pecado y pasamos a ser perdonados por Dios. Eso es lo que significa ser justificado delante de Dios. Y esto no es algo que nosotros nos ganamos. Esto es algo que solamente viene a través de depositar nuestra fe, de entregarle nuestra alma a Cristo Jesús. Y aquí hay algo que tenemos que tener mucho cuidado, porque muchos, en especial muchos jóvenes, intentan utilizar el pretexto de que estamos bajo la gracia, y también muchos adultos, seamos honestos, intentan utilizar la excusa de que estamos bajo la gracia, o el hecho de que estamos bajo la gracia, de que ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, o sea, condenación de tu pecado. Pero no significa, esto no es una licencia, no es una excusa para poder pecar deliberadamente, para poder vivir practicando el pecado. De hecho, se nos advierte, y es un problema que ya venía desde el tiempo de Pablo, que muchas personas estaban usando mejor dicho, la gracia como una excusa para pecar. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, que son los abusos de la gracia. Los abusos de la gracia. Esto es un abuso de la gracia, porque en ninguna manera, de hecho Pablo es muy, muy explícito.
Pablo es muy explícito en decir de que pecaremos para que la gracia sobreabunde. De ninguna manera, de ninguna manera. El que tú peques no va a ser, mejor dicho, el que Dios te haya dado gracia, te haya mostrado gracia, no significa que puedes vivir pecando, practicando el pecado abiertamente ni tampoco escondidas. Porque precisamente Dios te ha perdonado y te ha lavado de estos pecados por los cuales Él murió y Él sufrió la muerte de la cruz. No para que tú regreses a ellos, sino para que tu vida dé un giro, para que tu vida verdaderamente cambie. Creo que es algo muy importante y algunos me van a tachar de legalista o algo así de conservador. Pero creo que es muy importante que cada uno se analice, tanto jóvenes y adultos. Si realmente tiene un verdadero arrepentimiento o si realmente alguna vez experimentó un verdadero arrepentimiento y fue salvo. Nunca se me olvida el testimonio de la esposa de Paul Washer, que ella trató de fingir que era una cristiana por sus buenos actos, por actos moralistas. Y hasta un momento que Paul la confrontó después de varios años de estar casados. Y cuando la confrontó, ella sintió por primera vez al Espíritu Santo. Y dice que empezó a llorar y que por primera vez había sentido algo que no había experimentado nunca antes. Y empezó a dejar esa vida de moralismo al lado y comenzó a vivir una vida que agradaba a Cristo. Esto no estoy diciendo, quiero aclarar esto, no estoy diciendo que un cristiano no pueda pecar. Un cristiano sí puede pecar y a veces puede pecar deliberadamente. Pero recuerden, ¿no? Pecar y practicar el pecado son dos cosas distintas. Ajá. Y lo que me estoy refiriendo es que si tú eres una nueva persona y que tú estás yendo a la iglesia, estás siendo solo simpatizante y cosas así, no has comprendido qué es la salvación, primero arrepiéntete. Busca realmente a Jesús y que sea Él quien te transforme. Y algo que Meyo mencionó y que me gusta mencionar, en el Antiguo Testamento había 2 palabras para cuando uno pecaba, o varias palabras, ¿no? Pero era pecar y transgresión. Y pecar era cuando la persona pecaba sin saberlo. O sea, así como dice el Mellado, es el pecar y el otro es el... Practicar el pecado. Y la transgresión era pecar sabiendo. ¿Cómo sabiendo? Sabiendo que lo que estabas haciendo estaba mal, pero tú seguías pecando. Y aquí es donde nuestras obras deben de reflejar la santificación que Dios está haciendo en nuestras vidas, o el trabajo del Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. Si un cristiano o una persona que simpatiza con el cristianismo o se dice creyente no está viviendo una vida transformada, entonces yo tendría un poco de miedo por su salvación. ¿Por qué? Aun si esta persona fuera salva, y quiero ponerlo en esta perspectiva, si no te da pavor, si no te da miedo el saber de que un día vas a tener que pararte frente a Jesús y explicarle por qué estuviste viviendo en pecado aun cuando argumentabas ser cristiano o ser cristiana, si esto no te da miedo, no hay nada que yo y que Isaac podamos decir para hacerte cambiar de opinión. Si en tu mente no estás consciente de la realidad, de lo horrible y pavoroso y lo terrible que va a tener que ser pararte y explicarle a Jesús por qué viviste practicando el pecado, afirmando ser una persona cristiana. Si eso no te da temor, si eso no te da terror, no hay nada, ni yo, ni el Isaac, ni tus papás, ni este Sin Filtro, ni John MacArthur, ni nadie, ni la Biblia te va a poder hacer cambiar de opinión o te va a poder hacer dejar de pecar. Si en tu corazón no está ese temor de que un día vas a responder delante de Jesús y vas a tener que explicarle por qué estuviste viviendo en pecado y enseñando a otros a pecar, diciendo que eras cristiana o diciendo que eres cristiano. Si no está ese temor en tu corazón, no hay nada que podamos hacer por ti. Y algo que me da curiosidad es que hay un señor que viene al negocio y siempre nos dice que es cristiano, pero llega diciendo un puño de groserías, llega borracho a veces, pero él dice que es cristiano. Y yo como, hijo, yo no puedo juzgar su salvación, no puedo decir tú eres salvo, tú no. Si realmente él dice que es cristiano, yo te puedo decirme yo, tú la ponete yo no eres salvo. Ajá, yo no sé si esa persona ha puesto su fe en Jesús, pero sus frutos, acciones me están demostrando que no son frutos del Espíritu Santo en su vida. Y algo que siempre digo de Juan el Bautista es que en Lucas él decía en el capítulo 3, dice, arrepiéntanse y tengan frutos
dignos de arrepentimiento, dice. Y luego describe a los soldados que les dice, ustedes vayan y ya no extorsionan a la gente. Y los soldados van y hacen eso, no extorsionan a la gente, empiezan a tener frutos. Los Policías, publicanos... pongan atención. Los publicanos dejaron de cobrar el doble. Y él dice, vayan y no cobren el doble. Y ellos van y lo hacen. Ellos tienen un arrepentimiento con frutos. Ajá, sus frutos se ven demostrados. Y esta es otra cosa, recuerden. Hay otra película que les quisiera recomendar, es esta, American Gospel. ¿Cómo se llama? Solo Cristo. American Gospel, Solo Cristo. Está con subtítulos en español. Y está bien padre. Y ahí se nos da a entender, se nos dice que nuestras obras son fruto de nuestra salvación y de nuestra santificación. Ajá. No al revés. La salvación no es el fruto de nuestras obras. Al contrario, nuestras buenas obras, nuestro cambio interior, nuestro ahora caminar y seguir a Cristo es un fruto de esa salvación que se nos ha dado por gracia en Cristo Jesús, que se nos ha dado de forma gratuita en Cristo Jesús y que se nos ha dado ahora ¿a qué costo? A este costo, al costo de arrepentirnos, de dejar de pecar y de rendirle nuestra vida a Jesús. Y creo que ese es uno de los más fuertes abusos que hay en la gracia, el decir que puedes pecar y no va a haber ninguna consecuencia. De hecho, Hebreos 12 nos dice, de Hebreos 12:11 dice que Dios disciplina a sus hijos. Y para aquellos que son disciplinados, dice, si Dios no los disciplina, Dios los tiene como bastardos, dice. Pero el padre que ama a su hijo lo disciplina, dice, Dios nos va a disciplinar. Yo no sé cómo, eso ya consta de Dios. También consta cuándo lo va a hacer de él, yo no te puedo decir cuándo, pero de que Dios va a disciplinar, va a disciplinar. Y va a haber fruto apacible para aquellos que han sido ejercidos en la disciplina de nuestro Dios. Y algo que quería también aclarar, que no se me escape, acerca de la gracia tenemos que tener cuidado en el sentido de irnos mucho a un lado y luego querer alejarnos de la gracia, pero caemos en el legalismo. Y eso lo hablamos en uno de los antorchas, ¿recuerdas cuando hablamos del legalismo? Sí, del legalismo y el libertinaje. Pero algo que no mencionamos, y creo que Pastor Sugel Michelén lo menciona en su prédica, es que a pesar de que nosotros digamos, yo prefiero ser legalista a ser un liberal, a ser alguien que peca deliberadamente, o alguien que dice que la ley no funciona, pero no quiero invitarte a que peques deliberadamente. Lo que dice Pastor Sugel Michelén es esto, que quieras o no, Jesucristo condenó más el legalismo que el liberalismo. Eso no significa que debe estar en el libertinaje, sino que Jesucristo siempre dijo, hipócritas, ustedes, bola de tumbas blanqueadas, de que por obras, pero por dentro no tienen nada. Y Jesús confrontó el legalismo para poner la gracia, y esa gracia... El dulce y tierno Jesús dijo eso. What? Sweet and gentle Jesus said this? Yes, Jesus was not Barney. Pero puso eso para poner la gracia, no para pecar, sino para que nosotros dejemos de pecar. Y nomás ya para terminar con mi idea, recuerdo mucho, es que estos días he estado leyendo mucho Éxodo y Deuteronomio, estoy en los primeros 5 libros, y me da mucha curiosidad cómo es que Dios siempre al pueblo judío le recordaba su bondad, lo que Él había hecho por ellos, y cómo ellos ahora deberían de responder. Eso es la gracia. Ajá. Yo siento que eso es la gracia. Al tú ver la gracia, al recibir la gracia, miras la bondad de Dios, entonces eso debería capacitarte para no querer pecar y no practicar el pecado. Debería llevarnos a no hacerlo. Y en dato curioso, ahí en Éxodo y en Deuteronomio y en esos pasajes, Dios no les dice, ámenme y sírvanme y los voy a liberar. Dios primero los libera y los lleva o los saca de Egipto, los saca de la esclavitud y después les dice, ámenme y sírvanme, porque ya los liberé. Y esto es otro de los aspectos de la gracia. La Biblia es muy clara en enseñarnos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna es ninguna. Ahora, ¿ese pasaje dice ninguna consecuencia hay para los que están en Cristo Jesús? No. No. Quiere decir que finalmente el pecado que te va a separar de Dios para siempre, esa consecuencia, la muerte eterna en el lago de fuego, ha sido quitada, ha sido vencida. Esa es la consecuencia última, la consecuencia final del pecado en sí mismo, que vamos a ser arrojados al infierno. Esa es la consecuencia que ya no existe para quienes estamos en Cristo Jesús. Pero si nosotros, estando en Cristo Jesús, decidimos pecar, decidimos hacer las cosas mal, en contra de Dios, entonces
va a haber consecuencias de nuestro pecado. Puede que ya no nos mande Dios al infierno, pero una vez más, vas a estar en la terrible posición de tener que explicarle a Jesús por qué estabas pecando como estabas pecando, por qué estabas escupiendo su gracia y pisoteando su sangre. Y eso es muy horrible. Casi tan horrible como ser mandado al infierno, como ser separado de Dios. Tener que explicarle a Dios tu comportamiento de pecado. Pero una vez más, joven, adulto, quien quiera que seas, si esto no pone un temor de Dios en tu corazón que te ayude, no en base a miedo, ¿no? Sino en base al amor de saber que Dios te rescató, y esto te ayude a verdaderamente dejar el pecado, entonces no hay nada que podamos hacer, ni nada que podamos decir, ni nada que nadie te pueda decir. Porque a final de cuentas es un asunto de temor y de autoridad a Dios. Y algo que me gusta cuando dice vivamos con temor de Dios es vivir con la conciencia de que estamos delante de Dios. Realmente que Dios está viéndonos y lo queremos agradar no para obtener favor, repito, no para obtener favor, sino porque lo amamos. Y eso nos debe llevar a nuestro último punto, a vivir por gracia. Y el vivir por gracia es tan indispensable para nuestras vidas como cristianos porque al ver esa gracia, al recibir esa gracia, entonces nosotros debemos caminar en la gracia y también dar esa gracia. Greg Koukl dice lo siguiente. Dice, ser cristiano no solamente se trata de creer ciertas cosas, sino también de vivir de cierta manera. Y es verdad, ser cristiano no solamente significa afirmar que crees en Dios o que crees en Cristo o que le entregaste tu vida a Jesús, no solamente decirlo con tus palabras, sino demostrarlo con tu vida. Ser cristiano nos requiere vivir de una manera que agrade a Dios, empeñarnos en vivir de una manera que agrade a Dios. Una vez más, no porque esto nos vaya a llevar al cielo, sino porque ya hemos sido marcados para ir al cielo. Entonces vivamos y honremos el deseo de Jesús de seguirlo y de amarlo, tal como Él se lo merece. Y algo que la gracia nos capacita para vivir en esta vida, en nuestros sufrimientos. Creo que más en nuestro sufrimiento, quiero decir, no más que la gracia actúa eficiente en nuestra vida, pero lo que quiero decir es que sentimos esa gracia cuando estamos en un proceso de sufrimiento, cuando sentimos a Dios en esos momentos de dolor. Y es que esta semana vi una imagen que decía disfruta la tormenta. Y dice, algunos se ponen a lamentar debajo de la lluvia, mientras que otros bailan debajo de la lluvia. Pero pensando en esa frase me di cuenta que no era teológica, que no tenía ningún sustento teológico. Se puede tener gozo en la tormenta, pero ese gozo no significa que estés sonriendo en un tormentón, sino saber lo que Dios va a hacer a través de ella. Porque Jesús no disfrutó esos clavos que traspasaban sus manos. Los discípulos no disfrutaron siendo serruchados a la mitad, crucificados de espalda, al revés, siendo atravesados con lanzas, siendo arrastrados por caballos. Ellos no lo disfrutaron de ninguna manera. No se pusieron a bailar debajo de esa lluvia. Pablo, a través de todos sus sufrimientos que describe en 2 Corintios 11, no los disfrutó, le dolieron, era humano. Es más, y en 2 Corintios 12, él oró 3 veces para que Dios le quitara ese aguijón de la carne. Él no disfrutaba ese aguijón de la carne, pero él llegó a reconocer que la gracia de Dios le era suficiente para soportarlo y para comprenderlo. Entonces nuestras tormentas sí van a estar en nuestras vidas y cuando se dice tormentas, joven, si estás ¿cómo que tormentas? En el idioma de la iglesia, el tormenta significa en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad o algo así. Va a haber dolor y va a haber sufrimiento, pero creo que la gracia ahí se mira reflejada muy bien y nos guía a vivir de una manera piadosa delante de Dios. Ahora, no estamos bajo ninguna ilusión de que con este programa o este Sin Filtro, este episodio de la gracia, vamos a convencer a todas las personas, a los que están pecando y justificándose de que la gracia los cubre. Probablemente no los vamos a convencer de que dejen de pecar, pero dejen de pecar, dejen de vivir sin pecado. Dejen de vivir sin pecado. No. Dejen de practicar el pecado. Ajá. Dejen de escupirle en la cara a Dios y de pisotear la sangre de Cristo Jesús que murió por ustedes precisamente por culpa de esos mismos pecados que quizá estás practicando. Eso es muy claro. Dejen de hacer eso. Dejen de practicar el pecado si realmente son cristianos. Si no son cristianos, tienes un problema mucho más grande, que es el estar separado de Dios para siempre
y al final ser juzgado por tu pecado y ser echado al lago de fuego. Pero ahora, no estamos bajo ninguna ilusión tampoco de que a lo mejor vamos a satisfacer a las personas que en su corazón se inclina al legalismo. De hecho, no sé si es Charles Spurgeon, pero un predicador de la antigüedad famoso dijo, siempre que prediques la gracia correctamente y bíblicamente, vas a ser tachado de libertinaje. De libertinaje. ¿Por qué? Porque es verdad, la gracia nos enseña que ya no hay el pago por nuestro pecado de la muerte eterna, que Dios nos ha perdonado, por estos pecados. Pero, una vez más, ser cristiano no solamente significa creer ciertas cosas, sino vivir de cierta manera. Si eres cristiano, necesita nacerte en ti el deseo de agradar a Dios, de vivir agradando a Dios. Y una de las maneras de honrar la gracia que Dios te ha dado es intentando vivir una vida que le plazca a Él. Y creo que se puede resumir en un solo versículo eso que estamos hablando. Romanos 12:1, cuando dice, os ruego, hermanos, considerando las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ajá. Es nuestra respuesta racional. Ajá. Y ahora, una advertencia para aquellas personas cuyo corazón se inclina al legalismo y que a lo mejor nos van a criticar o que a lo mejor ya nos critican porque, una cosa, estar en el liderazgo de jóvenes, en el ministerio de jóvenes es muy difícil porque los jóvenes hacen cosas muy tontas, a veces, es verdad. Es verdad, es verdad. El TikTok lo demuestra. Los jóvenes hacen cosas muy tontas. Los papás de esos jóvenes siempre te van a echar la culpa por lo que los jóvenes hagan. Independientemente de lo que enseñes, la culpa va a ser para ti. Y eso es simplemente estar en el liderazgo de jóvenes, estar en el ministerio de jóvenes, es una trampa para cualquier persona. No vas a salir bien de ninguna manera en ese sentido, ¿no? Pero quizá con esta plática no vamos a satisfacer a nadie cuyo corazón se incline al legalismo porque nos van a tachar de que no dijimos reglas claras, no pusimos reglas claras. Pero hay una advertencia, y esto sí es lo que quiero tomar, una advertencia muy clara por parte del apóstol Pablo de aquellas personas que desean comenzar a vivir estrictamente por reglas, medir su desempeño por sus obras delante de Dios y no confiar en la gracia que Dios nos ha dado. Y es en Gálatas 5:4. Pablo les advierte a estas personas y le dice, de Cristo se han desligado, se han separado. Querer vivir por nuestras obras y por nuestro desempeño automáticamente nos desconecta de Cristo. Nos desconecta de Cristo. Dice, los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Uy, qué fuerte. Los que por las obras se justifican, han caído de la gracia. Querer vivir justificándote por tus obras y creyendo que por tus obras te vas a ganar el favor de Dios, automáticamente te desconecta, te quita, te desliga, te deslinda de Cristo. No puedes ser cristiano y no puedes ser cristiano y querer seguir viviendo por las obras, o mejor dicho, justificarte y ganarte el favor de Dios por medio de tus obras. Así que ya en conclusión, ya para terminar. Yo quería mencionar esto. Joven, la gracia de Dios nos capacita, nos dirige, nos instruye a obedecer a Dios. Y a veces nos pueden tachar de que no fuimos claros en algunas enseñanzas o reglas que le debíamos dar a los jóvenes. Pero es que la Biblia no es... la Biblia es clara en algunas reglas que se nos da. Como no te unas en yugo desigual. Ajá, no esa es una regla muy clara que muchos jóvenes lo pasan por alto. La Biblia es clara, no te unas en una relación con yugo desigual. Y la Biblia es muy clara en otras cuestiones, tanto en el mentir, tanto en el amar a los unos a los otros, el de perdonarnos, el de no tener malas ganancias. La fornicación, el adulterio. Es clara. No es que nosotros no hayamos dicho la regla, es que los jóvenes no quieren aplicar lo que la Biblia dice. Sí, eso es verdad. Y otra cosa, yo en lo personal, como maestro de la escritura, como persona que tiene una responsabilidad de pararse en un púlpito y enseñar la escritura, a mí me da pavor poner sobre las personas una carga que la Biblia no nos está poniendo. Uh-huh. Porque yo le estaría añadiendo a la escritura. Yo no estoy bajo ningún derecho de hacer eso.
Hay personas que se sienten bajo la libertad y una vez más me va a dar terror tener que explicarle a Dios por qué le puse una carga a las personas que Él no le estaba poniendo. Mi consejo siempre es regresemos a la Biblia, que la autoridad de las Escrituras sea la máxima autoridad para nosotros, en especial para el vivir por gracia. El vivir por gracia solamente lo vamos a poder practicar en medida de que nuestra vida esté sometida y rendida a la autoridad de las Escrituras y a la autoridad de Cristo Jesús, quien nos habló en las Escrituras, y a la autoridad del Espíritu Santo a través de las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago y todo el canon de la Escritura. Y pues yo digo que eso sería todos los 3 puntos que hemos visto. La gracia es muy necesaria, jóvenes. En nuestra vida, adultos, la gracia es muy necesaria. Y iba a decir algo y se me escapó. Déjenme lo atrapo. Pero, en resumen, necesitamos la gracia. La gracia no es excusa para pecar. La gracia no descarta la ley, en el sentido de que ya no es útil. La ley sigue siendo útil para recordarnos nuestro pecado. Ajá. Y la gracia nos capacita para vivir la vida en Cristo. Muy bien, esto ha sido todo por parte de este episodio. Como les dijimos al principio y les advertimos, la gracia, ay Dios, es un tema que se lleva semestres en los seminarios bíblicos. Nos lleva años estudiarla correctamente en la iglesia. No estamos bajo la ilusión de que lo íbamos a poder condensar en un episodio, pero hicimos lo mejor por nuestra parte y fallamos miserablemente. No, hicimos lo mejor que pudimos en cuanto al menos estos 3 puntos. Recuerden, nuestra salvación es por gracia inmerecida completamente, solamente a través de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Todos somos pecadores, todos pecamos. En este momento, si estás respirando, estás pecando porque no estás amando a Dios con todo tu corazón y con todo tu ser como Él merece ser amado, igual que yo, igual que Él. Por lo tanto, necesitamos la gracia salvadora de Cristo Jesús. Amén. Vimos también que hay abusos, hay personas que intentan abusar de la gracia. Esto no es nuevo, no se va a acabar con nosotros tampoco, o sea, con nuestra generación. Es algo que comenzó desde el tiempo de Pablo, desde la iglesia primitiva, y es algo que va a seguir siendo en el futuro, pero cada persona le va a dar cuentas a Cristo Jesús sobre qué hizo con su vida en respuesta a la gracia que Él nos dio. Y tener que presentarnos ante Él y explicarle que vivimos pecando a pesar de que habíamos recibido su sacrificio va a ser algo completamente terrorífico que no le deseo a nadie. Y por último, les animamos a que vivan por gracia, a que vivan honrando el deseo de Dios, honrando la obra de Dios, honrando a Dios, y que su vida sea un reflejo de la salvación que Dios nos ha dado. Mi esposa siempre dice que nuestra vida sea una respuesta a la salvación, a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. Muy bien, con esto concluimos. Yo soy Juan Francisco Mellado. Esperamos que este episodio les haya sido de bendición. Me acompaña Isaac Valencia y nos vemos en el próximo Sin Filtro, si es que hay un próximo. Siempre estamos así. Depende de lo que nos digan las autoridades. Dios me los bendiga grandemente y nos vemos en el próximo. Dios les bendiga. Roto algo. Yo también me asusté, dije, ¿qué fue? Dije...